El marido rió en el juicio creyendo ganar, pero la esposa sacó una prueba que lo hundió. El aire acondicionado del bufete jurídico zumbaba con un sonido monótono que parecía amplificar el silencio tenso entre Elena Ramírez y su abogada, licenciada Patricia Mendoza. Las paredes de cristal del piso 12 ofrecían una vista panorámica de Guadalajara, donde el sol de marzo creaba sombras alargadas entre los edificios del centro financiero. Elena observaba la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 15 años, preguntándose cómo había llegado a este momento. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó Patricia, ajustando sus lentes mientras revisaba los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba. Una vez que presentemos la demanda de divorcio, no habrá vuelta atrás. Roberto no se lo tomará bien. Elena cerró los ojos por un momento, recordando la noche anterior cuando había encontrado a Roberto en su estudio, hablando por teléfono en voz baja. No era la primera vez que lo escuchaba susurrar de esa manera, pero esta vez había logrado captar algunas palabras. Mi amor, pronto estaremos juntos. Ella no sospecha nada. Las palabras habían caído sobre ella como una avalancha fría, confirmando lo que su intuición le había estado gritando durante meses. Estoy más que segura, respondió Elena, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Necesito salir de este matrimonio, Patricia. Ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Patricia asintió con comprensión. Había conocido a Elena desde la universidad, cuando ambas estudiaban en el ITESO. Habían mantenido su amistad a pesar de que sus caminos se separaron. Elena se había dedicado a ser ama de casa después de casarse con Roberto, mientras Patricia había construido una exitosa carrera como abogada especializada en derecho familiar. Hablemos de los bienes matrimoniales, continuó Patricia abriendo una carpeta gruesa. Roberto tiene la constructora, las propiedades en Chapala, el departamento en Puerto Vallarta, las inversiones. Esto va a ser complejo, Elena. Él tiene recursos para contratar a los mejores abogados de la ciudad. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Allá abajo, el tráfico de la avenida López Mateos fluía como un río interminable. Pensó en su hija Sofía, de 14 años, que en ese momento estaba en el colegio, ajena a la tormenta que estaba por desatarse en su familia. Roberto cree que soy una mujer ingenua que no sabe nada del mundo, dijo Elena, sin apartar la vista de la calle. Durante todos estos años me ha tratado como si fuera una decoración cara en su casa perfecta. Pero se equivoca, Patricia. Me ha subestimado completamente. La abogada levantó la vista de los documentos, intrigada por el tono de determinación en la voz de su amiga. ¿Qué quieres decir con eso? Elena regresó a su asiento y abrió su bolsa. Sacó una pequeña grabadora digital y la colocó sobre la mesa. He estado documentando cosas durante los últimos 6 meses. Conversaciones, comportamientos extraños, inconsistencias en sus horarios. Elena, ten cuidado con las grabaciones. En México, grabar a alguien sin su consentimiento puede... Lo sé, la interrumpió Elena. Pero hay otras cosas. Fotografías, mensajes de texto que dejó abiertos en su computadora, recibos de gastos que no coinciden con lo que me dice. Hizo una pausa, tomando aire profundamente. Y hay algo más, Patricia. Algo que descubrí hace 3 días y que podría cambiar todo. La oficina se sumió en un silencio expectante. Afuera, las nubes comenzaban a acumularse, amenazando con una de esas lluvias torrenciales tan comunes en Guadalajara durante esta época del año. Roberto no solo me está engañando con otra mujer, continuó Elena, su voz apenas un susurro. Creo que está involucrado en algo ilegal con su empresa. He visto documentos que no entiende completamente, pero hay nombres que se repiten, transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, facturas falsas. Patricia se reclinó en su silla procesando la información. Elena, esos son acusaciones muy serias. Si Roberto está involucrado en lavado de dinero o fraude fiscal, estamos hablando de un asunto penal, no solo civil. Por eso necesito tu ayuda, respondió Elena, mirando directamente a los ojos de su amiga. No solo quiero el divorcio, quiero justicia. Quiero que pague por todo lo que ha hecho, por todas las mentiras, por todos los años que me robó viviendo una farsa.
El teléfono de Patricia sonó, interrumpiendo la conversación. Era su secretaria informando que el licenciado Javier Herrera, abogado de Roberto, había solicitado una cita urgente para esa misma tarde. «Ya se enteró», murmuró Patricia después de colgar. «Roberto debe haber recibido la notificación de la demanda». Elena sintió como si un nudo se formara en su estómago. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentar la realidad de que Roberto ya sabía de sus intenciones la llenaba de una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora nos preparamos para la guerra», respondió Patricia, cerrando los documentos con un golpe seco. «Porque conociendo a Roberto Salinas, esto no va a ser fácil». Esa misma tarde, Elena regresó a su casa en Las Cañadas, uno de los fraccionamientos más exclusivos de Zapopan. La casa de 2 pisos, con su fachada de cantera rosa y su jardín perfectamente cuidado, había sido su prisión dorada durante tantos años. Ahora, mientras abría la puerta principal, se sentía como una extraña en su propio hogar. El silencio la recibió como siempre. La empleada doméstica, doña Carmen, había terminado su jornada y Sofía no llegaría del colegio hasta dentro de 1 hora. Elena caminó por los pasillos de mármol, observando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. En todas ellas aparecían sonriendo. Roberto con su sonrisa perfecta de empresario exitoso, ella con su papel de esposa dedicada, y Sofía creciendo año tras año en medio de esa mentira elaborada. Se dirigió al estudio de Roberto, un espacio que siempre había considerado territorio prohibido. La habitación olía a su colonia cara y al cuero de los sillones importados. Los diplomas y reconocimientos empresariales cubrían una pared completa, testimonios de la imagen pública que Roberto había construido cuidadosamente. Elena se acercó al escritorio de nogal macizo, donde Roberto pasaba horas cada noche, supuestamente trabajando. Sabía que él guardaba algunos documentos importantes en el cajón inferior derecho, protegido por una cerradura pequeña. Durante años había respetado esa privacidad, pero ya no más. Recordó que Roberto tenía la costumbre de esconder llaves de repuesto en lugares predecibles. Después de buscar durante varios minutos, encontró la llave pegada con cinta adhesiva debajo del cajón superior. Sus manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. El cajón se abrió con un clic suave, revelando carpetas organizadas meticulosamente. Elena comenzó a revisar los documentos, contratos de la constructora, estados de cuenta bancarios, correspondencia empresarial. Todo parecía normal hasta que encontró una carpeta marcada con las iniciales PV, Puerto Vallarta. Dentro de la carpeta había documentos que hicieron que su corazón se acelerara. Escrituras de propiedades que no conocía, una en Nuevo Vallarta y otra en el centro histórico de Puerto Vallarta. Pero lo que realmente la impactó fue encontrar un contrato de arrendamiento para un departamento en la zona romántica, fechado hace 2 años, donde Roberto aparecía como arrendatario junto con una tal Valeria Montoya. «Valeria Montoya», susurró Elena, memorizando el nombre. «¿Quién eres?». Continuó revisando y encontró recibos de servicios del departamento, facturas de muebles caros, incluso recibos de una joyería exclusiva de Puerto Vallarta, por un anillo de compromiso comprado hace 6 meses. La fecha coincidía exactamente con el viaje de negocios que Roberto había hecho a la costa, supuestamente para supervisar un proyecto de la constructora. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No solo la estaba engañando, estaba manteniendo una segunda vida completa con otra mujer. Una vida que había financiado con el dinero que supuestamente era de ambos. El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Rápidamente guardó los documentos más importantes en su bolsa, cerró el cajón con llave y salió del estudio. Sofía acababa de llegar del colegio, cargando su mochila pesada y quejándose del examen de matemáticas. «Hola, mami», saludó Sofía, dándole un beso en la mejilla. «¿Está papá?» «No, mi amor. Llegará tarde, como siempre», respondió Elena, tratando de sonar normal a pesar de la tormenta emocional que sentía por dentro. Sofía se dirigió a la cocina para buscar algo de comer, mientras Elena se quedó en la sala, procesando todo lo que había descubierto. Su matrimonio no solo estaba roto,
había sido una mentira durante años. Roberto no solo la había traicionado con otra mujer, sino que había construido una vida paralela completa, financiada con recursos que legalmente también le pertenecían a ella. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Patricia. «Elena, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano», dijo su abogada con urgencia. «El licenciado Herrera vino esta tarde y... Bueno, Roberto está jugando sucio, muy sucio». «¿Qué quieres decir?» «Está alegando que tú tienes problemas mentales, que has estado actuando de manera errática. Quiere pedirle al juez que te sometan a una evaluación psiquiátrica antes de proceder con el divorcio. También está sugiriendo que no eres apta para la custodia de Sofía». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Puede hacer eso?» «Puede intentarlo. Pero Elena, esto me dice que está desesperado. Los hombres como Roberto solo recurren a tácticas tan bajas cuando saben que están en una posición vulnerable. ¿Qué encontraste hoy?» Elena miró hacia la cocina, donde Sofía estaba haciendo su tarea, ajena a la batalla que estaba por comenzar. «Encontré mucho, Patricia. Mucho más de lo que esperaba». «Perfecto. Entonces mañana contraatacaremos. Roberto cree que puede intimidarte, pero se va a llevar una sorpresa muy desagradable». Después de colgar, Elena se quedó observando las fotografías familiares una vez más. En unas pocas horas, su mundo se había tambaleado completamente, pero por primera vez en años, se sentía con poder. Roberto había cometido el error de subestimarla, y eso sería su perdición. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa pasadas las 10, Elena ya estaba en la cama fingiendo dormir. Lo escuchó moverse por la casa con su rutina habitual. Revisó su teléfono en el estudio, se sirvió un whisky, tomó una ducha larga. Cuando finalmente se acostó a su lado, Elena pudo percibir el aroma de un perfume femenino que definitivamente no era el suyo. «Buenas noches, amor», murmuró Roberto, como había hecho durante miles de noches anteriores. Elena no respondió. Por primera vez en 15 años, esas palabras no le causaron el dolor familiar de la indiferencia. Ahora le daban poder. Cada mentira, cada engaño, cada traición estaba construyendo el caso que lo destruiría. Roberto había pasado años creyendo que era más inteligente que ella, pero Elena estaba a punto de demostrarle lo equivocado que estaba. Mientras escuchaba la respiración profunda de su esposo dormido, Elena comenzó a planear su próximo movimiento. Mañana sería el comienzo del fin, y ella estaría lista para la batalla que se avecinaba. El primer capítulo ha terminado. Elena ha descubierto la traición de Roberto, y está preparándose para la batalla legal. Ha encontrado evidencia de su doble vida en Puerto Vallarta, y Roberto ya está contraatacando con tácticas sucias. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, típica de la temporada de lluvias en Guadalajara. Elena se despertó antes que sonara la alarma, después de una noche llena de pesadillas donde Roberto se reía de ella mientras un juez le quitaba la custodia de Sofía. Se levantó con cuidado para no despertar a su esposo, quien roncaba suavemente a su lado, ajeno a la tormenta que estaba por desatarse. En la cocina, mientras preparaba café, Elena revisó mentalmente todo lo que había descubierto el día anterior. Los documentos de Puerto Vallarta estaban escondidos en su bolsa, junto con fotografías que había tomado con su teléfono de otros papeles comprometedores. Cada evidencia era una pieza del rompecabezas que mostraba la verdadera naturaleza de Roberto Salinas. «Buenos días, mami», dijo Sofía, entrando a la cocina ya vestida con su uniforme escolar. La adolescente tenía los mismos ojos verdes de Elena, pero había heredado la determinación férrea de su carácter. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Elena sirvió un vaso de jugo de naranja para su hija, tratando de mantener la normalidad en medio del caos que sentía por dentro. «Más o menos. Papá llegó muy tarde anoche y estaba hablando por teléfono en voz alta. Me despertó», respondió Sofía, mordiendo una tostada. «Mami, ¿está todo bien? Últimamente los he notado raros a ti y a papá». Elena sintió una punzada en el corazón. Su hija era más perceptiva de lo que ella había imaginado. «Solo son cosas de adultos, mi amor. No te preocupes». «Pero sí me preocupo», insistió Sofía mirando directamente a los ojos de su madre.
Papá casi no está en casa. Tú has estado muy callada. Y anoche escuché que mencionaba algo sobre abogados. Elena se sentó junto a su hija, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, puede ser que las cosas cambien un poco en casa durante las próximas semanas. Pero quiero que sepas que tanto tu papá como yo te amamos mucho. Y nada de lo que esté pasando es tu culpa. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Se van a divorciar? La pregunta directa tomó a Elena por sorpresa. Durante meses había ensayado mentalmente cómo tendría esta conversación con su hija, pero ahora que el momento había llegado, las palabras se le atoraban en la garganta. Es posible, mi amor, pero eso no significa que dejemos de ser una familia. Solo va a ser diferente. Sofía asintió lentamente secándose las lágrimas con la manga de su suéter. ¿Puedo quedarme contigo? Por supuesto que sí, respondió Elena, abrazando a su hija. Siempre vas a estar conmigo. En ese momento Roberto entró a la cocina, ya vestido con uno de sus trajes italianos perfectamente planchados. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel, y su rostro mostraba esa sonrisa confiada que Elena había aprendido a detestar. «Buenos días, familia», dijo con voz alegre como si nada hubiera cambiado. Se acercó a Sofía y le dio un beso en la frente. «¿Lista para el examen de historia?» «Sí, papá», respondió Sofía evitando mirarlo directamente. Roberto se acercó a Elena y trató de besarla en los labios, pero ella apartó la cara, ofreciéndole solo la mejilla. «Buenos días, Elena. Te ves un poco cansada». «No dormí muy bien», respondió ella secamente. «Deberías tomar algo para relajarte. Últimamente has estado muy tensa». Roberto se sirvió una taza de café y revisó su teléfono celular. «Por cierto, voy a estar muy ocupado los próximos días. Tengo una junta importante con inversionistas japoneses». Elena lo observó mientras mentía con la misma facilidad con que respiraba. Sabía que no había ninguna junta con inversionistas japoneses. Probablemente tenía planeado otro viaje a Puerto Vallarta para estar con Valeria Montoya. «¿Cuántos días vas a estar fuera?», preguntó, manteniendo un tono neutral. 3 o 4 días, tal vez una semana. Depende de cómo vayan las negociaciones. Roberto terminó su café de un trago y tomó su portafolio. «Tengo que irme. Las juntas empiezan temprano». Se despidió de Sofía con otro beso y salió de la cocina sin siquiera mirar a Elena. El sonido de la puerta del garaje cerrándose marcó el inicio de lo que sería el día más importante en la vida de Elena. Una hora después, Elena estaba sentada nuevamente en la oficina de Patricia, pero esta vez no estaba sola. La abogada había convocado a 2 personas más. El licenciado Miguel Ramírez, un especialista en derecho penal con reputación de ser implacable, y Carla Vega, una investigadora privada recomendada por Patricia. «Elena, después de nuestra conversación de ayer, decidí que necesitábamos refuerzos», explicó Patricia. «Si Roberto está involucrado en actividades ilegales, necesitamos un enfoque multidisciplinario». Miguel Ramírez era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada intensa que inspiraba confianza. «Señora Ramírez, Patricia me ha contado sobre su situación. Las evidencias que ha recopilado podrían ser muy valiosas, pero necesitamos validarlas legalmente». Carla Vega, por su parte, era una mujer joven, de unos 35 años, con el aspecto de alguien que había trabajado en fuerzas de seguridad. «He revisado el expediente preliminar. Su esposo tiene un patrón de comportamiento interesante. Los viajes frecuentes, las cuentas bancarias múltiples, las propiedades registradas de manera irregular, todo apunta a que está ocultando algo grande». Elena sacó de su bolsa todos los documentos que había fotografiado y copiado del estudio de Roberto. Los extendió sobre la mesa de conferencias, mientras los 3 profesionales los examinaban con cuidado. «Este contrato de arrendamiento en Puerto Vallarta es muy revelador», comentó Miguel sosteniendo el documento. «Roberto aparece como arrendatario junto con Valeria Montoya, pero el contrato está pagado desde una cuenta empresarial de Constructora Salinas. Eso es uso indebido de recursos corporativos». Carla tomó fotografías de cada documento con una cámara profesional. «Necesito investigar a esta Valeria Montoya. También voy a revisar los registros de vuelos de Roberto, los movimientos de sus tarjetas de crédito, y voy a hacer un seguimiento discreto de sus actividades». «¿Eso es legal?»,
Preguntó Elena preocupada. Todo lo que haremos estará dentro del marco legal. La tranquilizó Miguel. Pero Elena, necesito advertirle que Roberto no va a quedarse de brazos cruzados. Ya está alegando que usted tiene problemas mentales. Es una táctica común en casos de divorcio complicados. Patricia abrió una carpeta nueva. Hablando de eso, necesitamos discutir la estrategia de Roberto. Su abogado, Javier Herrera, es conocido por sus métodos agresivos. Ayer me presentó una lista de comportamientos erráticos que supuestamente usted ha mostrado en los últimos meses. Elena sintió como si la hubieran abofeteado. ¿Qué tipo de comportamientos? Según su versión, usted ha estado paranoica, acusándolo de infidelidad sin pruebas, revisando su teléfono y sus documentos personales, teniendo cambios de humor drásticos y aislándose socialmente. Patricia leyó la lista con disgusto evidente. También dice que ha estado descuidando sus responsabilidades como madre y que Sofía le ha expresado preocupación por su comportamiento. «Eso es mentira», exclamó Elena, levantándose de su silla. «Sofía nunca ha dicho eso. Roberto está mintiendo descaradamente». «Lo sabemos», la calmó Miguel, «pero debemos estar preparados para defendernos contra estas acusaciones. Roberto está tratando de desacreditarla antes de que el caso llegue al juez». Carla cerró su libreta y miró directamente a Elena. «Señora Ramírez, necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Ha hecho alguna de las cosas que Roberto está alegando? ¿Ha revisado su teléfono, ha seguido sus movimientos, ha actuado de manera que él pueda interpretar como errática?» Elena se sentó lentamente, procesando la pregunta. «Sí, he revisado su teléfono cuando lo ha dejado abierto. Sí, he prestado más atención a sus horarios y sus mentiras. Y sí, he estado más distante socialmente porque descubrí que muchas de nuestras amistades sabían de sus aventuras y nunca me dijeron nada». «Eso es comprensible y normal», comentó Miguel. «Cualquier persona en su situación habría actuado igual. El problema es que Roberto está distorsionando comportamientos normales para hacerla parecer inestable». Patricia se inclinó hacia adelante. «Elena, hay algo más que necesitas saber. Roberto está pidiendo custodia temporal completa de Sofía mientras se resuelve el caso. Alega que usted representa un riesgo para la menor». Elena sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. La posibilidad de perder a su hija, aunque fuera temporalmente, la llenaba de pánico. «No puede hacer eso. Sofía quiere quedarse conmigo. Y va a quedarse con usted», le aseguró Patricia firmemente. «Pero necesitamos prepararnos para una batalla legal intensa. Roberto está jugando con todas las cartas marcadas que tiene». Carla guardó su cámara y se preparó para irse. «Voy a comenzar la investigación inmediatamente. En 48 horas tendré un informe preliminar sobre Valeria Montoya y las actividades de Roberto en Puerto Vallarta. También voy a instalar un software de monitoreo en su computadora y su teléfono para documentar cualquier actividad sospechosa». «¿Eso es legal?», volvió a preguntar Elena. «Si es su computadora doméstica compartida, sí. Si son cuentas de email familiares, también. Roberto ha perdido su derecho a la privacidad desde el momento que comenzó a usar recursos familiares para mantener una relación extramarital», explicó Miguel. Después de que Carla se fuera, los tres se quedaron planificando la estrategia legal. Miguel sugirió presentar una contrademanda por adulterio, uso indebido de bienes matrimoniales y posible fraude fiscal. Patricia recomendó solicitar una orden de restricción temporal que impidiera a Roberto disponer de bienes matrimoniales sin autorización judicial. «Elena, necesito que esté preparada para lo que viene», dijo Miguel con seriedad. «Roberto va a intensificar sus ataques. Probablemente va a tratar de aislarla de sus amistades. Va a controlar más estrictamente las finanzas familiares. Y va a documentar cada una de sus acciones buscando algo que pueda usar en su contra. ¿Qué puedo hacer? Manténgase calmada. Documente todo. Y no le dé motivos legítimos para alegar comportamiento errático. Pero sobre todo, no permita que la intimide. Hombres como Roberto están acostumbrados a salirse con la suya porque sus víctimas se rinden antes de luchar». Elena salió de la oficina sintiéndose abrumada, pero determinada. El sol había salido y las calles de Guadalajara bullían con la actividad típica del mediodía. Mientras caminaba hacia su coche,
Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Ramírez? Preguntó una voz femenina desconocida. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Valeria Montoya. Creo que necesitamos hablar. Elena sintió como si su corazón se detuviera. La amante de Roberto la estaba llamando directamente. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que Roberto me mintió tanto como le mintió a usted. Y creo que juntas podemos hacer que pague por todo lo que nos ha hecho. La llamada se cortó, dejando a Elena parada en medio de la calle, procesando lo que acababa de escuchar. Valeria Montoya, la mujer por la que Roberto había destrozado su matrimonio, le estaba ofreciendo una alianza. El juego estaba cambiando de una manera que Elena nunca había imaginado. Esa tarde, cuando Elena recogió a Sofía del colegio, notó que su hija estaba más callada de lo normal. Durante el trayecto a casa, Sofía finalmente rompió el silencio. Mami, una señora fue al colegio hoy preguntando por mí. Elena frenó bruscamente, causando que el coche de atrás tocara el claxon. ¿Qué señora? ¿Qué te dijo? Dijo que era psicóloga y que papá la había mandado para asegurarse de que yo estuviera bien. Me hizo preguntas raras sobre ti, sobre si te había visto triste o enojada, sobre si habías dicho cosas malas de papá. Elena sintió una furia ardiente corriendo por sus venas. Roberto había llegado al extremo de mandar a una psicóloga a interrogar a su propia hija sin su consentimiento. ¿Qué le dijiste? Le dije que no tenía nada que decir y que tenía que hablar primero contigo. La directora me apoyó y le pidió a la señora que se fuera. Sofía miró a su madre con preocupación. Mami, ¿papá está tratando de alejarme de ti? Elena estacionó el coche en el acotamiento y abrazó a su hija con fuerza. Mi amor, tu papá y yo estamos teniendo problemas muy serios, pero quiero que sepas que yo voy a luchar con todas mis fuerzas para que estemos juntas. ¿Me entiendes? Te entiendo, mami. Y yo también voy a luchar. Esa noche, Elena llamó a Patricia para contarle sobre el incidente en el colegio de Sofía. La abogada se mostró indignada. Eso es completamente irregular e ilegal. Roberto no puede mandar psicólogos a interrogar a Sofía sin tu consentimiento y sin una orden judicial. Mañana vamos a presentar una queja formal. Patricia también recibió una llamada de Valeria Montoya. Se hizo un silencio en la línea. La amante de Roberto te llamó, ¿qué quería? Dice que Roberto también le mintió a ella y que quiere ayudarme. ¿Crees que sea una trampa? Podría ser, pero también podría ser una oportunidad. Elena, en casos como este, las amantes a menudo se convierten en las mejores aliadas cuando descubren que también han sido engañadas. Si Valeria tiene información sobre Roberto, podría ser muy valiosa. Cuando Elena colgó el teléfono, se sentó en su cama y reflexionó sobre todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Roberto había mostrado su verdadera naturaleza. Era capaz de usar a su propia hija como peón en su juego sucio. Pero Elena ya no era la mujer ingenua que él creía conocer. Tenía aliados poderosos, evidencias comprometedoras, y ahora, posiblemente, el testimonio de la propia amante de Roberto. La guerra había comenzado oficialmente, y Elena estaba lista para luchar hasta el final. Elena no durmió esa noche. Las palabras de Valeria Montoya resonaban en su mente como un eco persistente. Roberto me mintió tanto como le mintió a usted. La idea de que la amante de su esposo pudiera convertirse en su aliada era tan surrealista que Elena se preguntaba si no estaba perdiendo la cordura, tal como Roberto alegaba en los tribunales. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café en la penumbra de la cocina, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Nos vemos en el café de la parroquia, Tlaquepaque, a las 10:00 am. Mesa del rincón izquierdo. Estaré sola. VM. Elena miró el mensaje durante varios minutos, debatiendo internamente si era prudente encontrarse con la mujer que había sido cómplice de la destrucción de su matrimonio. Pero la curiosidad y la desesperación por obtener más información sobre Roberto pudieron más que su prudencia. Cuando Sofía bajó a desayunar, Elena ya había tomado su decisión. Mi amor, hoy vas a quedarte en casa de tu tía Mónica después del colegio. Tengo algunas citas importantes. ¿Tiene que ver con el divorcio?, preguntó Sofía, con una madurez que rompía el corazón de Elena. Sí, mi amor.
Pero todo va a salir bien, te lo prometo. Roberto había salido temprano esa mañana, supuestamente a su oficina, pero Elena sospechaba que en realidad se dirigía al aeropuerto para otro de sus viajes secretos a Puerto Vallarta. La rutina de mentiras se había vuelto tan predecible que Elena podía anticipar cada movimiento de su esposo. A las 9:45 a.m., Elena estacionó su BMW blanco frente al café de la parroquia en Tlaquepaque. El lugar era perfecto para una conversación discreta. Un establecimiento tradicional con mesas separadas por plantas de talavera y un murmullo constante de conversaciones que proporcionaba privacidad acústica. Elena llegó primero y eligió la mesa del rincón izquierdo, como había indicado Valeria. Ordenó un café americano y trató de calmar sus nervios mientras esperaba. A las 10:05, una mujer elegante de aproximadamente 30 años entró al café. Era rubia, con un corte de cabello sofisticado, vestía un traje sastre color azul marino y llevaba una bolsa de diseñador que Elena reconoció como una Hermès auténtica. Valeria Montoya era exactamente lo opuesto a Elena. Joven, sofisticada, con el tipo de belleza fría que los hombres como Roberto encontraban irresistible. Pero cuando se acercó a la mesa, Elena pudo ver algo en sus ojos que no esperaba. Vulnerabilidad. «Gracias por venir», dijo Valeria, sentándose frente a Elena. Su voz era suave, con un ligero acento que Elena no pudo identificar inmediatamente. «No sé por qué estoy aquí», respondió Elena honestamente. «Hace 3 días ni siquiera sabía que existías». Valeria sonrió amargamente. «Y yo no sabía que Roberto seguía casado hasta hace una semana». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué quieres decir con eso?» «Roberto me dijo que se había divorciado hace 2 años. Me mostró documentos falsos. Me llevó a conocer a algunas de sus amistades que confirmaron su historia. Incluso me presentó como su prometida en eventos sociales en Puerto Vallarta». Valeria bajó la mirada, claramente avergonzada. «Yo creía que nos íbamos a casar este año». Elena procesó la información lentamente. Roberto no solo había mantenido una doble vida, había construido una mentira tan elaborada que había engañado completamente a su amante. «¿Cómo te enteraste de la verdad?» «Mi hermana vive en Guadalajara. El domingo pasado vio la notificación de divorcio en el periódico. Ya sabes, esas publicaciones legales que nadie lee normalmente. Me mandó una foto por WhatsApp preguntándome si conocía a un tal Roberto Salinas, que se estaba divorciando de Elena Ramírez». Valeria sacó su teléfono y le mostró a Elena la captura de pantalla. Ahí fue cuando mi mundo se desplomó. Elena miró la publicación legal que Patricia había colocado en el periódico como parte del proceso de divorcio. Era un texto pequeño, perdido entre docenas de notificaciones similares, pero para Valeria había sido devastador. «¿Confrontaste a Roberto?», preguntó Elena. «Sí, el lunes por la noche, cuando llegó al departamento de Puerto Vallarta. Al principio trató de convencerme de que era un error, que había problemas con los documentos del divorcio anterior. Pero cuando le mostré más evidencias, finalmente confesó». Valeria pausó, tomando un sorbo de su café. «Me dijo que se iba a divorciar de ti de todas maneras, que solo necesitaba tiempo para manejar la situación apropiadamente. Me pidió que fuera paciente». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que era un mentiroso y un cobarde. Le grité que había arruinado 2 años de mi vida con sus mentiras. Él se puso furioso y me dijo que si no me callaba y esperaba pacientemente, me iba a arruinar la vida». Valeria levantó la vista, sus ojos brillando con determinación. «Ahí fue cuando decidí contactarte». Elena sentía una mezcla confusa de emociones. Por un lado, sentía satisfacción al saber que Roberto había sido expuesto como el mentiroso que era. Por otro lado, no podía evitar sentir cierta compasión por Valeria, quien también había sido víctima de las manipulaciones de Roberto. «¿Qué tipo de amenazas te hizo?», preguntó Elena. «Dijo que tenía conexiones en Puerto Vallarta, que podía hacer que perdiera mi trabajo, que tenía fotografías comprometedoras que podía usar para arruinar mi reputación». Valeria bajó la voz. «Elena, Roberto no es solo un mentiroso, es peligroso. He visto cosas en ese departamento, documentos, conversaciones telefónicas. Está involucrado en negocios muy turbios». Elena se inclinó hacia adelante interesada. «¿Qué tipo de negocios?». «Lavado de dinero, principalmente.
Usa la constructora para limpiar dinero de narcotraficantes pequeños de la región. He visto reuniones en el departamento con hombres que obviamente no eran inversionistas legítimos. También he oído conversaciones telefónicas sobre transferencias de dinero a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Elena sintió como si una pieza importante del rompecabezas encajara en su lugar. Las transferencias extrañas que había visto en los documentos de Roberto, los viajes frecuentes, los clientes misteriosos, todo tenía sentido ahora. ¿Tienes pruebas de esto?, preguntó Elena. Valeria sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo fotografías, grabaciones de audio, copias de documentos. Roberto pensaba que yo era solo una rubia tonta que no entendía de negocios. Pero estudié administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey y trabajé 5 años en el departamento de auditoría de Pemex antes de mudarme a Puerto Vallarta. Elena se dio cuenta de que había subestimado completamente a Valeria. No era la amante ingenua que había imaginado. Era una mujer inteligente y preparada que había estado recopilando evidencias sin que Roberto se diera cuenta. ¿Por qué no fuiste a las autoridades?, preguntó Elena. Porque estaba enamorada del hombre equivocado, respondió Valeria con honestidad brutal. Y porque Roberto me tenía amenazada. Pero ahora que sé la verdad sobre ti, sobre su matrimonio, sobre todo, ya no tengo nada que perder. Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la batalla legal. Valeria, quiero que conozcas a mi abogada y a mi equipo legal. Si realmente tienes evidencias de actividades criminales de Roberto, esto podría ir mucho más allá de un simple divorcio. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, respondió Valeria, sacando una USB de su bolsa. Aquí están copias de todo lo que tengo. Fotografías, audios, documentos escaneados. Roberto Salinas cree que puede intimidarnos y manipularnos, pero se va a llevar la sorpresa de su vida. Las dos mujeres se quedaron en el café durante 2 horas más, planificando su estrategia. Valeria reveló detalles íntimos sobre la personalidad de Roberto que Elena nunca había visto. Su temperamento violento, cuando las cosas no salían como él quería, su desprecio por las mujeres en general, su paranoia constante de que alguien descubriera sus actividades ilegales. Elena, hay algo más que necesitas saber, dijo Valeria cuando se preparaban para irse. Roberto ha estado hablando de mudarse permanentemente a Costa Rica si las cosas se complican aquí en México. Tiene propiedades allá y cuentas bancarias. Si siente que está perdiendo el control de la situación, va a huir del país. Elena sintió una urgencia nueva. Si Roberto huía a Costa Rica, no solo perdería la oportunidad de obtener justicia, sino que también podría llevarse a Sofía con él. ¿Sabes cuándo está planeando irse? No exactamente, pero ha estado moviendo dinero agresivamente en las últimas semanas. Mi contacto en el Banco de Puerto Vallarta me dijo que cerró varias cuentas y transfirió fondos al extranjero. Cuando se separaron, Elena se dirigió directamente a la oficina de Patricia. Necesitaba poner sobre la mesa toda la información que había obtenido y acelerar el proceso legal antes de que Roberto pudiera escapar. Patricia, Miguel y Carla escucharon la grabación que Elena había hecho discretamente de su conversación con Valeria. Cuando terminó, los 3 profesionales intercambiaron miradas significativas. Esto cambia todo, dijo Miguel. Ya no estamos hablando solo de un divorcio complicado. Si Valeria tiene evidencias sólidas de lavado de dinero, necesitamos involucrar a la Fiscalía especializada en delitos financieros. Carla revisó la USB que Valeria había entregado. Estas fotografías son oro puro, comentó mirando las imágenes en su laptop. Aquí está Roberto recibiendo maletas de dinero en efectivo. Aquí están los documentos de las transferencias bancarias. Aquí están las facturas falsas de la constructora. Patricia tomó notas rápidamente. Necesitamos actuar inmediatamente. Voy a solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias de Roberto y una orden de restricción para que no pueda salir del país. ¿Crees que el juez nos vaya a dar las órdenes basándose en el testimonio de la amante?, preguntó Elena. ¿Con estas evidencias? Sí, respondió Miguel sosteniendo varias fotografías. Valeria documentó todo meticulosamente. Esto no es el testimonio emocional de una amante despechada. Son pruebas sólidas de actividad criminal. Esa tarde,
El equipo legal trabajó febrilmente para preparar las mociones de emergencia. Elena regresó a su casa sintiéndose más esperanzada de lo que había estado en meses, pero también más nerviosa. Sabía que cuando Roberto descubriera lo que estaba pasando, su reacción sería explosiva. Sofía estaba haciendo tarea en la sala cuando Elena llegó. «¿Cómo te fue con tía Mónica?», preguntó Elena, besando la frente de su hija. «Bien. Me contó que papá la llamó preguntando dónde estabas. Parecía enojado». Elena sintió un escalofrío. Roberto estaba monitoreando sus movimientos más de cerca de lo que había pensado. «¿Qué le dijo tu tía?». «Que no sabía. Que solo había ido a recogerme del colegio como me habías pedido». Esa noche, Roberto no llegó a casa. Elena recibió un mensaje de texto a las 11:30 p.m. Reuniones se extendieron. «Regreso mañana por la noche». Era la mentira de siempre, pero Elena ya no se sentía herida por ella. En cambio, se sentía poderosa sabiendo la verdad. El miércoles por la mañana, Patricia llamó con noticias excelentes. «Elena, el juez aprobó nuestras mociones de emergencia. Las cuentas bancarias de Roberto están congeladas y hay una orden de restricción que le impide salir del país. También tenemos una orden de allanamiento para su oficina y para los departamentos de Puerto Vallarta». ¿Tan rápido? Las evidencias de Valeria son irrefutables. Además, el juez que nos tocó, el magistrado Hernández, tiene fama de ser muy estricto con casos de lavado de dinero. Roberto va a recibir una sorpresa muy desagradable cuando trate de acceder a sus cuentas. Elena colgó sintiéndose victoriosa, pero su triunfo duró poco. A los 20 minutos su teléfono sonó con una llamada de Roberto. Su voz estaba cargada de una furia que Elena nunca había escuchado antes. «¿Qué carajo hiciste, Elena?», gritó Roberto por el teléfono. «Me acabas de arruinar la vida». «No sé de qué hablas», respondió Elena, tratando de mantener la calma. «No te hagas la pendeja conmigo. Mis cuentas están congeladas, hay órdenes de allanamiento, me van a arrestar. ¿Con quién has estado hablando?». Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar la desesperación en la voz de Roberto. «Tal vez deberías hablar con tu abogado sobre eso». «Elena, te voy a advertir una sola vez», dijo Roberto, su voz ahora peligrosamente baja. «Si no retiras todas estas acusaciones ridículas inmediatamente, vas a perder a Sofía para siempre. Y vas a perder mucho más que eso». «¿Me estás amenazando, Roberto?». «Te estoy prometiendo. Conozco gente que puede hacer tu vida muy difícil. Gente que puede hacer que tú y esa hija tuya desaparezcan si es necesario». Elena sintió como si una corriente de hielo corriera por sus venas. Roberto no solo era un estafador, ahora estaba amenazando directamente la seguridad de ella y de Sofía. «Roberto, esta conversación se está grabando. Acabas de amenazar a tu propia familia». Se hizo un silencio mortal en la línea, seguido por el sonido de Roberto colgando violentamente. Elena inmediatamente llamó a Patricia para reportar las amenazas. Su abogada la instruyó que fuera inmediatamente a la delegación de policía más cercana para presentar una denuncia formal. «Elena, esto confirma que Roberto está desesperado», dijo Patricia. «Los hombres como él solo recurren a amenazas directas cuando saben que están perdiendo, pero también significa que puede ser peligroso. Necesitas tomar precauciones». Esa tarde, Elena fue a recoger a Sofía del colegio acompañada por un guardia de seguridad que Patricia había contratado. Mientras esperaba en el coche, vio a Roberto parado al otro lado de la calle, observándola. Cuando sus miradas se cruzaron, Roberto le hizo un gesto con el dedo simulando cortarse el cuello. Elena documentó todo con su teléfono celular e inmediatamente envió las fotografías a Patricia. Roberto estaba perdiendo el control completamente, pero eso lo hacía más peligroso que nunca. Esa noche, Elena y Sofía se quedaron en un hotel cerca del aeropuerto, siguiendo las recomendaciones de seguridad de su equipo legal. Elena no había dormido bien en días, pero esa noche fue particularmente difícil. Cada ruido en el pasillo la despertaba, esperando que Roberto hubiera encontrado dónde estaban. A las 6:00 a.m. del jueves, Patricia llamó con noticias que cambiarían todo. «Elena, arrestaron a Roberto hace una hora. Estaba tratando de abordar un vuelo privado a Costa Rica con maletas llenas de dinero en efectivo.
También arrestaron a 3 de sus socios en la constructora. Elena se sentó en la cama del hotel, procesando la información. ¿Qué significa esto para el divorcio? Significa que ganamos. Roberto va a estar en prisión preventiva mientras se resuelve el caso penal. Todos sus bienes van a ser confiscados como parte de la investigación. Y lo más importante, ya no puede amenazarte o intimidarte. Elena comenzó a llorar, pero por primera vez en meses eran lágrimas de alivio. La pesadilla estaba terminando, y ella había ganado una batalla que parecía imposible. Cuando le contó las noticias a Sofía, su hija la abrazó fuertemente. ¿Significa que ya no tenemos que escondernos? Significa que somos libres, mi amor. Finalmente somos libres. 6 meses después del arresto de Roberto, Elena estaba parada frente al espejo de su nuevo departamento en Providencia, preparándose para el día más importante de su vida, el juicio final de divorcio. El departamento era modesto comparado con la mansión de las Cañadas, pero era suyo. Lo había pagado con el dinero de la venta de sus joyas y con el adelanto que había recibido de su nuevo trabajo como coordinadora de eventos en el Hotel Villa Primavera. Su vida había cambiado radicalmente en esos 6 meses. Roberto había sido sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, fraude fiscal y asociación delictuosa. Todos sus bienes habían sido confiscados por la justicia, excepto una pequeña porción que el juez había ordenado transferir a Elena como compensación por daños morales y manutención de Sofía. Elena se había reinventado completamente. Había perdido 20 libras. Había cortado su cabello en un estilo más moderno. Y había comenzado a usar colores más vibrantes en su ropa. Pero el cambio más importante era interno. Había recuperado su autoestima y su independencia. Sofía, ahora de 15 años, se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva vida. Había cambiado de escuela y había hecho nuevos amigos que no conocían su historia familiar. Ocasionalmente visitaba a Roberto en prisión, pero esas visitas se habían vuelto cada vez menos frecuentes a medida que él mostraba más resentimiento que arrepentimiento. «Mami, ¿estás lista?», preguntó Sofía apareciendo en la puerta del dormitorio vestida con un traje azul marino que Elena le había comprado especialmente para el juicio. «Casi», respondió Elena aplicándose el último toque de labial. «¿Estás nerviosa?» «Un poco, pero más que nada estoy emocionada de que esto termine oficialmente». Elena sonrió, admirando la madurez de su hija. Los eventos de los últimos meses habían forzado a Sofía a crecer rápidamente, pero la adolescente había demostrado una fortaleza que a veces sorprendía a Elena. El juzgado familiar estaba ubicado en el centro de Guadalajara, en un edificio de cantera rosa que recordaba la arquitectura colonial de la ciudad. Elena llegó acompañada por Patricia, quien se había convertido no solo en su abogada, sino en una de sus mejores amigas. También estaba presente Miguel Ramírez, aunque su participación en el caso civil era limitada ahora que el aspecto penal había sido resuelto. Valeria Montoya estaba esperándolas en los escalones del juzgado. En los últimos meses, ella y Elena habían desarrollado una amistad improbable basada en su experiencia compartida como víctimas de Roberto. Valeria había sido testigo clave en el juicio penal y ahora estaría presente como testigo en el divorcio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Valeria, abrazando a Elena, como si fuera a cerrar un capítulo muy doloroso de mi vida. Respondió Elena honestamente. «Y a abrir uno nuevo y mejor», agregó Patricia, revisando sus documentos una última vez. Entraron al juzgado y se dirigieron a la sala de audiencias. Era un espacio formal con bancas de madera, paredes color crema y un escritorio elevado donde se sentaría el juez. Elena había estado en esa sala varias veces durante los últimos meses para audiencias preliminares, pero hoy se sentía diferente. Hoy sería el final definitivo. Roberto llegó 15 minutos después escoltado por 2 guardias de seguridad. El hombre que había sido su esposo durante 15 años parecía una sombra de lo que había sido. Había perdido peso, su cabello había encaneciado notablemente, y su postura era la de alguien derrotado. Llevaba puesto un traje barato que le quedaba mal, muy diferente de los trajes italianos que había usado cuando era un empresario exitoso. Cuando Roberto vio a Elena, sus ojos se llenaron de un odio puro que la hizo estremecerse.
Pero Elena ya no sentía miedo. Roberto estaba esposado, custodiado y legalmente impotente para hacerle daño. El abogado de Roberto era un defensor público joven e inexperto, una diferencia notable con el equipo legal sofisticado que Elena había reunido. Roberto había perdido todos sus recursos financieros y ya no podía permitirse abogados privados de alto nivel. Se abre la sesión, anunció el juez Hernández, un hombre de unos 60 años con una reputación de ser justo pero estricto. Estamos aquí para resolver la demanda de divorcio entre Elena Ramírez de Salinas y Roberto Salinas Mendoza. Patricia se levantó para hacer su declaración inicial. Señor juez, mi cliente busca no solo la disolución legal de un matrimonio que fue construido sobre mentiras y engaños, sino también justicia por 15 años de abuso emocional, infidelidad sistemática y uso fraudulento de bienes matrimoniales. El abogado defensor de Roberto se levantó después. Señor juez, reconocemos que mi cliente cometió errores graves que ya están siendo castigados por el sistema penal. Sin embargo, pedimos que el tribunal considere que hubo aspectos positivos en este matrimonio y que se eviten castigos excesivos en el ámbito civil. El juez revisó los documentos del caso durante varios minutos antes de hablar. He revisado extensamente este caso durante los últimos meses. Las evidencias presentadas pintan un cuadro muy claro de engaño sistemático, infidelidad múltiple y uso indebido de recursos matrimoniales. Procederemos con los testimonios. Patricia llamó a Elena como primera testigo. Elena se dirigió al estrado con pasos firmes. Ya no era la mujer insegura que había comenzado este proceso meses atrás. Señora Ramírez, por favor cuéntele al tribunal cómo descubrió las infidelidades de su esposo, pidió Patricia. Elena relató toda la historia. Las llamadas telefónicas susurradas, los viajes misteriosos, el descubrimiento de los documentos en el estudio de Roberto, y finalmente el encuentro con Valeria Montoya. Su voz se mantuvo firme durante todo el testimonio, aunque ocasionalmente se quebraba cuando describía los momentos más dolorosos. ¿Cómo la hicieron sentir estos descubrimientos?, preguntó Patricia. Como si mi vida entera hubiera sido una mentira, respondió Elena. Roberto no solo me engañó con otras mujeres, me robó 15 años de mi vida haciéndome creer que tenía un matrimonio real, cuando en realidad era solo una fachada para sus actividades ilegales. Cuando el abogado defensor intentó interrogar a Elena, sus preguntas fueron débiles y desorganizadas. Era obvio que no tenía experiencia con casos de divorcio complicados y no podía competir con el equipo de Elena. Señora Ramírez, ¿no es cierto que usted también cometió errores en este matrimonio?, preguntó el defensor. Mi único error fue confiar en un hombre que no lo merecía, respondió Elena con firmeza. Valeria Montoya fue la siguiente testigo. Su testimonio fue devastador para Roberto. Describió en detalle cómo Roberto había construido una vida completamente falsa con ella, incluyendo documentos de divorcio falsificados y una propuesta de matrimonio que ahora sabía que había sido fraudulenta. ¿El señor Salinas le dijo alguna vez que seguía casado?, preguntó Patricia. Nunca. Me mostró documentos que supuestamente probaban que estaba divorciado. Incluso llevó a algunas personas a confirmar su historia, respondió Valeria. Descubrir la verdad fue devastador. Me di cuenta de que había sido cómplice involuntaria en la destrucción de una familia. El momento más dramático llegó cuando Valeria presentó las grabaciones de audio que había hecho secretamente de Roberto. En una de ellas se escuchaba claramente a Roberto hablando por teléfono con uno de sus socios criminales, discutiendo cómo manejar a Elena si ella se volvía problemática. Si esa vieja no se calla, vamos a tener que ser más directos con ella, se escuchaba la voz de Roberto en la grabación. Conozco gente que puede hacer que entienda el mensaje. Elena vio cómo Roberto se hundía en su silla mientras su propia voz lo incriminaba. El juez tomó notas extensivamente durante la reproducción de las grabaciones. Sofía también testificó, aunque el juez limitó su testimonio para protegerla. La adolescente describió cómo había notado los cambios en el comportamiento de sus padres y cómo había sospechado que algo estaba mal mucho antes de que Elena decidiera actuar. ¿Dónde prefieres vivir?, preguntó el juez directamente a Sofía. Con mi mamá, respondió Sofía sin hesitación. Ella luchó por protegerme cuando descubrió la verdad.
Mi papá solo pensaba en él mismo. Roberto pidió hablar en su propia defensa, pero su testimonio fue desastroso. Trató de minimizar sus crímenes, culpar a Elena por ser demasiado controladora y justificar sus infidelidades alegando que Elena había sido una esposa fría y distante. Señor juez, yo amaba a mi esposa, pero ella nunca me entendió, dijo Roberto, su voz sonando desesperada. Los errores que cometí fueron porque me sentía solo en mi propio matrimonio. Elena sintió una oleada de indignación al escuchar a Roberto, tratando de manipular al juez incluso desde la posición de un criminal convicto. Pero el juez Hernández había visto suficientes casos para reconocer la manipulación cuando la escuchaba. Señor Salinas, dijo el juez con voz severa, usted mantuvo múltiples relaciones extramaritales. Usó recursos matrimoniales para financiar una vida paralela. Amenazó a su esposa cuando ella descubrió la verdad, y está actualmente cumpliendo una sentencia de prisión por crímenes financieros graves. No hay justificación para ese comportamiento. Después de escuchar todos los testimonios, el juez se retiró para deliberar. Elena, Patricia, Valeria y Sofía esperaron en el pasillo del juzgado durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo 45 minutos. Cuando el juez regresó, su expresión era seria. He tomado mi decisión en este caso. Elena sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Todo por lo que había luchado durante los últimos meses se resumiría en las próximas palabras del juez. En el caso de Ramírez versus Salinas, este tribunal encuentra que el matrimonio entre las partes está irremediablemente roto debido a la conducta del demandado. Se concede el divorcio absoluto a favor de la demandante. Elena sintió un alivio inmediato, pero el juez continuó hablando. Además, este tribunal encuentra que el demandado cometió actos de crueldad mental, infidelidad sistemática y uso fraudulento de bienes matrimoniales. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. El juez levantó un documento y comenzó a leer. Custodia completa de la menor Sofía Salinas Ramírez se otorga a la demandante Elena Ramírez. El demandado tendrá derecho a visitas supervisadas únicamente, sujetas a la aprobación del sistema penitenciario. Sofía tomó la mano de Elena y se la apretó fuertemente. En cuanto a los bienes matrimoniales restantes después de las confiscaciones penales, se otorgan en su totalidad a la demandante como compensación por daños morales y años de engaño. Finalmente, continuó el juez, este tribunal ordena que el demandado pague una indemnización adicional de 500,000 pesos a la demandante por daño moral, cantidad que deberá ser pagada de cualquier ingreso futuro que pueda tener el demandado. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. No solo había ganado el divorcio, había obtenido una victoria completa y decisiva. Roberto se levantó bruscamente, causando que las esposas tintinearan. «Esto es injusto», gritó. «Esa mujer me manipuló. Ella planeó todo esto». El juez golpeó su martillo con fuerza. «Señor Salinas, está usted en desacato al tribunal. Guardias, retiren al demandado de la sala inmediatamente». Mientras Roberto era escoltado fuera de la sala, gritando incoherencias sobre conspiraciones e injusticias, Elena se quedó en su asiento procesando todo lo que había pasado. Había ganado no solo el divorcio, sino también la custodia completa de Sofía, todos los bienes matrimoniales restantes y una indemnización significativa. Pero más importante que cualquier compensación material, había ganado algo que había perdido hacía años, su dignidad y su autoestima. Patricia la abrazó fuertemente. «Lo logramos, Elena. Ganamos todo». Valeria también se acercó para felicitarla. Roberto creía que podía intimidarnos y manipularnos, pero se equivocó completamente. Elena se levantó del asiento y abrazó a su hija. «¿Cómo te sientes, mi amor?» «Libre», respondió Sofía con una sonrisa. «Finalmente me siento libre». Salieron del juzgado bajo el sol brillante de Guadalajara. Elena respiró profundamente, sintiendo como si fuera la primera vez en años que podía llenar completamente sus pulmones. La pesadilla había terminado oficialmente. En los escalones del juzgado, Patricia revisó los documentos finales. «Elena, con la sentencia de hoy, Roberto no podrá molestarte nunca más.
Está legalmente obligado a mantenerse alejado de ti y de Sofía, excepto por las visitas supervisadas que probablemente nunca podrá ejercer desde la prisión. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena. Ahora vives tu vida, respondió Patricia con una sonrisa. Eres oficialmente una mujer libre y soltera, con la custodia completa de tu hija y los recursos para comenzar de nuevo. Elena miró hacia el cielo, donde las nubes se estaban disipando después de una lluvia matutina. Era como un símbolo perfecto de su nueva vida. Después de la tormenta finalmente salía el sol. 3 semanas después del juicio, Elena estaba en su oficina en el Hotel Villa Primavera, planificando una boda para el siguiente fin de semana. Su trabajo como coordinadora de eventos le daba una satisfacción que nunca había sentido como ama de casa. Cada evento exitoso era una prueba de su competencia e independencia. Su teléfono sonó, y vio que era Patricia. Elena, tengo noticias interesantes. ¿Recuerdas al licenciado Herrera, el abogado que representaba a Roberto? Sí, ¿qué pasa con él? Acaba de ser arrestado por complicidad en los crímenes de Roberto. Aparentemente, él sabía sobre el lavado de dinero y ayudó a estructurar algunas de las transacciones ilegales. Va a pasar varios años en prisión. Elena sintió una satisfacción profunda al saber que otro de los cómplices de Roberto había sido llevado ante la justicia. ¿Qué hay de los otros socios de la constructora? 2 de ellos ya fueron sentenciados a 8 años cada uno. El tercero está cooperando con las autoridades y probablemente recibirá una sentencia reducida. Patricia pausó. Elena, quería que supieras que la investigación reveló que Roberto había estado planeando huir del país desde hace más de un año. Si no hubiéramos actuado cuando lo hicimos, él habría desaparecido con todo el dinero y posiblemente se habría llevado a Sofía con él. Elena sintió un escalofrío al pensar en lo cerca que había estado de perder a su hija para siempre. Patricia, nunca voy a poder agradecerte suficiente por todo lo que hiciste por nosotras. No tienes que agradecerme. Tú fuiste la que tuvo el valor de luchar. Yo solo te di las herramientas legales. Esa tarde, Elena recogió a Sofía de su nueva escuela. Su hija había florecido en el ambiente más relajado de la escuela pública, donde había hecho amigos genuinos que la apreciaban por su personalidad, no por el dinero de su familia. Mami, tengo algo que contarte, dijo Sofía mientras caminaban hacia el coche. Recibí una carta de papá. Elena sintió una tensión inmediata. ¿Qué decía? Que se arrepiente de todo lo que pasó, que me extraña, que espera que algún día pueda perdonarlo. Sofía hizo una pausa. También decía que tú lo manipulaste para destruir nuestra familia. Elena suspiró. Incluso desde la prisión, Roberto seguía tratando de manipular a su hija. ¿Qué piensas de eso? Pienso que papá nunca va a aceptar la responsabilidad por lo que hizo, respondió Sofía con una madurez que todavía sorprendía a Elena. Tú no destruiste nuestra familia, mami. Tú nos salvaste de una mentira. Elena abrazó a su hija, orgullosa de la joven fuerte e inteligente en la que se había convertido. ¿Quieres visitarlo? Tal vez algún día cuando esté listo para aceptar la verdad, pero no ahora. 6 meses después del juicio final, Elena estaba parada en la terraza de su nuevo departamento, observando el atardecer sobre Guadalajara. El departamento era pequeño pero acogedor, decorado con muebles que ella había elegido y colores que realmente le gustaban. Era la primera vez en su vida adulta que vivía en un espacio que reflejaba completamente su personalidad. Sofía estaba en su habitación, haciendo tarea de preparatoria. Había sido aceptada en varias universidades prestigiosas y tenía un futuro brillante por delante. La adolescente había demostrado una resistencia notable, convirtiendo la experiencia traumática con su padre en una motivación para sobresalir académicamente. Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado en los últimos 2 años. Había pasado de ser una ama de casa dependiente y engañada a ser una mujer independiente, con una carrera próspera y una relación honesta con su hija. Había perdido la casa grande, los coches lujosos y el estatus social que había tenido como esposa de Roberto, pero había ganado algo mucho más valioso, su libertad y su autoestima. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Valeria. Elena, tengo noticias.
dijo Valeria con emoción. ¿Recuerdas que te conté que estaba considerando escribir un libro sobre nuestra experiencia? Sí. ¿Qué pasó? Una editorial de Ciudad de México quiere publicarlo. Creen que nuestra historia podría ayudar a otras mujeres que están en situaciones similares. Elena sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Estás segura de que quieres hacer público todo esto? Elena, Roberto destruyó 2 años de mi vida y 15 años de la tuya. Si nuestra experiencia puede ayudar aunque sea a una mujer a reconocer las señales de alerta y actuar antes de que sea demasiado tarde, vale la pena compartirla. Elena lo pensó durante un momento. La idea de que su historia personal se hiciera pública era intimidante, pero Valeria tenía razón. Su experiencia podría ser valiosa para otras mujeres atrapadas en matrimonios abusivos o engañosos. ¿Cómo manejarías los nombres y los detalles personales? Cambiaríamos todos los nombres excepto los de Roberto y sus cómplices, que ya son información pública debido al juicio penal. El enfoque sería en el proceso de reconocer el abuso, reunir evidencias y encontrar el valor para actuar. Está bien, decidió Elena. Hagámoslo. Si puede ayudar a otras mujeres, quiero participar. 1 año después, el libro Máscaras de Engaño, cómo 2 mujeres derrotaron a un depredador, fue publicado y se convirtió en un bestseller en México. Elena y Valeria comenzaron a dar conferencias en universidades y organizaciones de mujeres, compartiendo su historia y ofreciendo consejos prácticos para mujeres en situaciones similares. Elena descubrió que tenía un talento natural para hablar en público. Su historia resonaba especialmente con mujeres de mediana edad que habían sacrificado sus carreras por sus matrimonios y que se sentían atrapadas en relaciones infelices. La clave, les decía Elena a las audiencias, es recordar que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Yo tenía 38 años cuando decidí luchar por mi libertad. Había pasado 15 años en un matrimonio que era una mentira, pero cuando finalmente encontré el valor para actuar, descubrí que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Durante una de estas conferencias en el Tecnológico de Monterrey, una mujer joven del público levantó la mano durante la sesión de preguntas. Señora Ramírez, ¿alguna vez se arrepiente de haber luchado tan duro contra su exesposo? ¿No habría sido más fácil simplemente aceptar un divorcio silencioso? Elena sonrió, recordando a la mujer temerosa e insegura que había sido 2 años atrás. Nunca me arrepiento. Si hubiera aceptado un divorcio silencioso, Roberto habría seguido abusando de otras mujeres, lavando dinero y viviendo como si fuera intocable. Al luchar por la justicia, no solo me salvé a mí misma y a mi hija, ayudé a proteger a futuras víctimas. Además, continuó Elena, el divorcio silencioso habría enviado el mensaje equivocado a mi hija. Ella necesitaba ver que las mujeres pueden luchar por la justicia y ganar. Necesitaba aprender que nunca debe aceptar ser tratada con menos respeto del que merece. Después de la conferencia, varias mujeres se acercaron a Elena para agradecerle y compartir sus propias historias. Muchas le dijeron que su libro las había inspirado a tomar acción en sus propias situaciones difíciles. Una mujer mayor de unos 60 años le contó a Elena: mi esposo ha estado teniendo aventuras durante 30 años. Siempre pensé que era demasiado vieja para comenzar de nuevo, pero después de leer su libro, contraté a un abogado. Ayer firmé los papeles de divorcio. Historias como esa confirmaron para Elena que había tomado la decisión correcta al hacer pública su experiencia. En el 2º aniversario del juicio final, Elena organizó una pequeña celebración en su departamento. Invitó a Patricia, Valeria, Carla la investigadora y Miguel el abogado penalista. Sofía, ahora de 17 años y próxima a graduarse de preparatoria, ayudó a preparar la cena. Quiero hacer un brindis, dijo Elena levantando su copa de vino, por los últimos 2 años que han sido los más difíciles pero también los más gratificantes de mi vida, por los amigos que me apoyaron cuando más los necesitaba, y por el descubrimiento de que soy mucho más fuerte de lo que jamás creí posible. Por Elena, dijo Patricia, quien nos enseñó que la justicia no es solo posible, es inevitable cuando tienes el valor de luchar por ella. Por todas las mujeres que encuentran el valor para decir basta, agregó Valeria. Mientras brindaban,
Elena reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había comenzado como una mujer traicionada y asustada. Había luchado a través de meses de batalla legal y amenazas. Y había emergido como una mujer independiente y empoderada, con una nueva carrera y un propósito claro en la vida. Roberto seguía en prisión y le quedaban 8 años más de sentencia. Elena ocasionalmente recibía noticias sobre él a través de Patricia. Había intentado apelar su sentencia varias veces sin éxito. Había tenido problemas de disciplina en la prisión. Y aparentemente seguía culpando a Elena por su situación. Sofía había visitado a su padre solo una vez en los últimos 2 años. Después de esa visita, le había dicho a Elena: «Papá sigue siendo la misma persona manipuladora de siempre. No ha aprendido nada de lo que pasó. Creo que es mejor que mantenga mi distancia hasta que pueda aceptar la responsabilidad por sus acciones». Elena había apoyado completamente la decisión de su hija. Sofía necesitaba proteger su salud mental y su desarrollo emocional, y Roberto en su estado actual no tenía nada positivo que ofrecer. 3 años después del juicio, Elena recibió una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde estaba recluido Roberto. «Señora Ramírez, lamento informarle que Roberto Salinas sufrió un ataque cardíaco ayer por la noche. Está estable, pero ha solicitado verla. Dice que tiene algo importante que decirle». Elena sintió una mezcla compleja de emociones. A pesar de todo lo que Roberto le había hecho, habían compartido 15 años de matrimonio, y él era el padre de Sofía. «¿Está en peligro de muerte?», preguntó Elena. «No inmediatamente, pero los doctores dicen que su condición es seria. Ha tenido varios problemas de salud relacionados con el estrés de la prisión». Elena lo discutió con Sofía esa noche. «¿Crees que debo ir a verlo?». Sofía, ahora una joven madura de 20 años estudiando Derecho en la Universidad de Guadalajara, lo pensó cuidadosamente. «Creo que deberías ir. No por él, sino por ti, para cerrar completamente ese capítulo de tu vida». Elena decidió visitar a Roberto, acompañada por Patricia como precaución legal. La prisión estatal era un lugar deprimente, con paredes grises y un olor a desinfectante que no podía ocultar completamente otros olores menos agradables. Roberto estaba en la enfermería de la prisión, conectado a varios monitores médicos. Había envejecido dramáticamente en los 3 años desde el juicio. Su cabello estaba completamente gris. Había perdido mucho peso, y su piel tenía un color amarillento que sugería problemas hepáticos. Cuando vio a Elena entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena, gracias por venir». Elena se sentó en la silla junto a su cama, manteniendo una distancia emocional. «¿Qué querías decirme, Roberto?». Roberto trató de incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. Quería pedirte perdón. Sé que no lo merezco, sé que arruiné todo, pero necesitaba decírtelo antes de... ¿Antes de qué?», preguntó Elena. «Los doctores no creen que vaya a vivir mucho más tiempo. Los años en prisión, el estrés, los problemas cardíacos. Mi cuerpo se está rindiendo». Elena observó al hombre que había sido su esposo, sintiendo una mezcla de compasión y justicia. Roberto finalmente estaba enfrentando las consecuencias completas de sus acciones. «Roberto, aprecio que quieras disculparte, pero necesito saber, ¿realmente entiendes lo que me hiciste? ¿O solo te sientes mal porque estás enfermo y solo?». Roberto cerró los ojos durante un largo momento. «Al principio, cuando me arrestaron, estaba furioso contigo. Pensaba que habías exagerado, que habías sido vengativa, pero estos años en prisión me han dado mucho tiempo para pensar». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Te robé 15 años de tu vida, Elena. Te hice creer que tenías un matrimonio real mientras yo vivía completamente una mentira. Usé tu confianza y tu amor para financiar mis crímenes y mis aventuras. Y cuando descubriste la verdad, traté de destruirte en lugar de aceptar la responsabilidad». Elena sintió que estas eran las primeras palabras honestas que Roberto había dicho en años. «¿Por qué, Roberto? ¿Por qué construiste una vida tan llena de mentiras?». «Porque era un cobarde», respondió Roberto, su voz apenas un susurro. «Era más fácil mentir que enfrentar la realidad de que no era el hombre que pretendía ser. Era más fácil culparte a ti que admitir que yo era el problema». Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las palabras de Roberto.
Después de años de esperar una disculpa genuina, finalmente la estaba recibiendo, pero llegaba demasiado tarde para cambiar algo. Roberto, acepto tu disculpa, pero necesitas entender que el perdón no borra las consecuencias. Tú tomaste decisiones que destruyeron vidas, y esas consecuencias son permanentes. Lo sé, respondió Roberto. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice, y quería decirte que me siento orgulloso de la mujer fuerte en la que te convertiste. Siempre fuiste más fuerte que yo, Elena. Solo me tomó años admitirlo. Elena se levantó para irse. Roberto, espero que encuentres paz en el tiempo que te queda. Pero mi vida ya no incluye espacio para el dolor que causaste. He seguido adelante, y soy feliz. Lo sé, y me alegra saberlo, dijo Roberto cerrando los ojos. Cuida a Sofía. Dile que su padre finalmente aprendió a decir la verdad. Elena salió de la prisión sintiéndose extrañamente liberada. Durante años había esperado que Roberto reconociera el daño que había causado, y finalmente lo había hecho. Aunque llegaba tarde, el reconocimiento le daba un tipo de cierre que no había sabido que necesitaba. Roberto murió 6 semanas después, solo en la enfermería de la prisión. Elena asistió al funeral con Sofía, no por Roberto, sino para apoyar a su hija en el procesamiento de la pérdida de su padre. El funeral fue pequeño. Asistieron solo Elena, Sofía, la hermana de Roberto, y 2 o 3 personas que Elena no reconoció. Después del funeral, Sofía le dijo a Elena, «Me alegra que hayas ido a verlo antes de que muriera. Creo que ambos necesitaban esa conversación». «¿Cómo te sientes por la muerte de tu padre?», preguntó Elena. «Triste por el hombre que podría haber sido si hubiera elegido ser honesto», respondió Sofía, «pero en paz sabiendo que finalmente no puede lastimar a nadie más». En el 5º aniversario del día que Elena había firmado los papeles de divorcio, organizó una celebración diferente. En lugar de una fiesta privada, organizó un evento benéfico para recaudar fondos para un refugio de mujeres víctimas de violencia doméstica. El evento se realizó en el Hotel Villa Primavera, donde Elena ahora trabajaba como gerente de eventos. Había ascendido rápidamente en la empresa debido a su dedicación y talento natural para la organización. Durante su discurso esa noche, Elena reflexionó sobre su jornada. Hace 5 años, yo era una mujer que había perdido su identidad en un matrimonio abusivo. Hoy, soy una mujer que ha encontrado su voz, su fortaleza y su propósito. Pero lo más importante es que he aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. La audiencia, compuesta principalmente por mujeres, aplaudió entusiastamente. Muchas de ellas habían leído el libro de Elena y Valeria, y algunas habían tomado acción en sus propias vidas inspiradas por esa historia. El mensaje que quiero dejarles esta noche, continuó Elena, es que ustedes son más fuertes de lo que creen, que merecen respeto, honestidad y amor genuino, y que si no están recibiendo esas cosas en sus relaciones actuales, tienen el poder y el derecho de cambiar su situación. Después del evento, Elena y Sofía caminaron por las calles del centro de Guadalajara. La ciudad nocturna bullía con vida, y Elena se sintió profundamente conectada con el lugar que había sido testigo de su transformación. «Mami, ¿alguna vez extrañas la vida que teníamos antes?», preguntó Sofía. Elena lo pensó cuidadosamente. «Extraño la inocencia de creer que tenía un matrimonio real, pero no extraño vivir una mentira. Esta vida que tenemos ahora, construida sobre la verdad y la honestidad, es infinitamente mejor». «Yo también lo creo», dijo Sofía. «Prefiero nuestra pequeña vida auténtica que la gran vida falsa que teníamos antes». Elena abrazó a su hija mientras caminaban. Sofía se había convertido en una joven excepcional, inteligente, compasiva, fuerte, y con una claridad moral que Elena admiraba profundamente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», dijo Elena. «Roberto pensaba que me estaba castigando al destruir nuestro matrimonio con sus mentiras y engaños, pero en realidad, me liberó, me obligó a descubrir quién era realmente y de qué era capaz». «Es como dice el dicho», respondió Sofía con una sonrisa. «A veces las mejores venganzas son vivir bien y ser feliz». Elena se rió, dándose cuenta de que su hija tenía razón.
La mejor venganza contra Roberto no había sido la sentencia de prisión o la confiscación de sus bienes. La mejor venganza había sido convertirse en la mujer fuerte, independiente y feliz que él había tratado de destruir. Mientras caminaban hacia su coche, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. Había comenzado como una víctima, pero había terminado como una sobreviviente. Había perdido un matrimonio falso, pero había ganado una vida auténtica. Había enfrentado el miedo y la intimidación, pero había emergido más fuerte que nunca. El título original de su historia había sido sobre un marido que se reía en el juicio creyendo que ganaría, solo para ser hundido por la evidencia de su esposa. Pero Elena ahora entendía que la verdadera historia no era sobre la caída de Roberto, era sobre su propio renacimiento. Roberto había reído en los primeros días del proceso legal, porque creía que Elena era demasiado débil para derrotarlo. Su error había sido subestimar completamente a la mujer que había traicionado. Elena había demostrado que cuando una mujer decide luchar por la justicia, puede ser una fuerza imparable. Años después, cuando Elena reflexionaba sobre toda la experiencia, se daba cuenta de que Roberto le había hecho el favor más grande de su vida al mostrar su verdadera naturaleza. Si él hubiera seguido siendo más discreto, ella podría haber pasado el resto de su vida viviendo una mentira. En cambio, sus acciones la habían liberado para descubrir su verdadero potencial y construir una vida basada en la autenticidad, la fuerza personal y el propósito genuino. La risa de Roberto en el juicio había sido el sonido de un hombre que creía tener todo el poder, pero la evidencia que Elena había presentado había sido el sonido de una mujer reclamando el suyo. Y al final, Elena había tenido la última risa. El sol de octubre pintaba de dorado los vitrales de la Capilla de la Reconciliación en Tlaquepaque, creando un caleidoscopio de colores sobre el altar donde Sofía Salinas Ramírez estaba a punto de casarse. Elena observaba a su hija desde la primera fila, sintiendo una mezcla de orgullo maternal y nostalgia por lo rápido que había pasado el tiempo. Sofía, ahora de 28 años, era una abogada exitosa especializada en derecho familiar y violencia doméstica. Había heredado la determinación férrea de su madre y la había canalizado hacia ayudar a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares a las que habían vivido. Su futuro esposo, Diego Mendoza, era un psicólogo forense que había conocido mientras trabajaban juntos en un caso de custodia complicado. ¿Estás nerviosa?, susurró Valeria, quien estaba sentada junto a Elena. A los 42 años, Valeria se había convertido en una consultora empresarial respetada y seguía siendo una de las mejores amigas de Elena. Un poco, admitió Elena, pero es una nerviosidad feliz. Sofía eligió bien. Patricia Mendoza, ahora magistrada del Tribunal Superior de Justicia, había oficiado la ceremonia civil esa mañana. La boda religiosa era más una celebración que un requisito legal, pero Sofía había querido honrar las tradiciones familiares que Roberto había corrompido años atrás. Queridos hermanos, comenzó el sacerdote, estamos aquí para celebrar el amor verdadero entre Sofía y Diego, un amor construido sobre la honestidad, el respeto mutuo y la confianza. Elena sintió lágrimas en los ojos al escuchar esas palabras. Después de todo lo que habían vivido, Sofía había encontrado exactamente lo que Elena había deseado para ella, una relación auténtica basada en valores sólidos. Durante los votos, Sofía miró directamente a Elena antes de hablar. Diego, prometo amarte con la honestidad que mi madre me enseñó, con la fortaleza que ella me mostró, y con la esperanza de construir juntos una familia basada en la verdad y el respeto mutuo. Elena tuvo que usar un pañuelo para secarse las lágrimas. A su lado, Valeria también lloraba emocionada. Elena, prometo proteger a Sofía como tú la protegiste, dijo Diego durante sus votos, mirando brevemente hacia Elena. Y prometo honrar el ejemplo de fortaleza y determinación que tú le diste. Después de la ceremonia, la recepción se realizó en los jardines del Hotel Villa Primavera, donde Elena ahora era la directora general. Había transformado el hotel en uno de los destinos de bodas más populares de Jalisco, especializándose en eventos que celebraban nuevos comienzos. Durante la cena,
Sofía se levantó para hacer un brindis especial. Quiero agradecerle a mi madre, Elena Ramírez, quien me enseñó que las mujeres somos capaces de cualquier cosa cuando tenemos el valor de luchar por lo que es correcto. La audiencia aplaudió mientras Elena se sonrojaba por la atención. Hace 10 años, continuó Sofía, mi madre tomó la decisión más difícil de su vida, luchar por la verdad y la justicia, sin importar el costo personal. Esa decisión no solo nos salvó a nosotras, ha salvado a cientos de otras mujeres que han leído su historia y han encontrado el valor para cambiar sus propias vidas. Elena se levantó y abrazó a su hija, mientras los invitados seguían aplaudiendo. «Mami», susurró Sofía al oído de Elena, «tengo una sorpresa para ti». Sofía tomó el micrófono nuevamente. «También quiero anunciar que mi madre acaba de ser nombrada directora del nuevo Centro de Apoyo Legal para Mujeres en Situación de Violencia, que abrirá el próximo mes en Guadalajara». Elena se quedó boquiabierta. No tenía idea de que Sofía había estado trabajando para conseguirle esa posición. Es un centro financiado por una fundación internacional que ayudará a mujeres víctimas de violencia doméstica a acceder a representación legal gratuita, explicó Sofía. Y no podía haber una directora mejor que la mujer que demostró que la justicia es posible cuando tienes el valor de luchar por ella. Elena se sintió abrumada por la emoción. Durante los últimos 10 años había dado conferencias y escrito artículos sobre violencia doméstica, pero siempre había soñado con tener una plataforma más amplia para ayudar a otras mujeres. Más tarde, durante el baile, Elena bailó con Diego en una tradición que normalmente se reservaba para el padre de la novia. Era un momento agridulce. Roberto había perdido la oportunidad de estar presente en este día importante por sus propias decisiones. «Elena», dijo Diego mientras bailaban, «quiero que sepas que admiro profundamente lo que hiciste. La historia de tu lucha contra Roberto es legendaria en la comunidad legal. Varios de mis profesores en la universidad usaban tu caso como ejemplo de cómo la determinación puede vencer a la corrupción. Gracias, Diego. Solo hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hija». «No», respondió Diego firmemente. «La mayoría de las personas se habrían rendido ante el poder y los recursos que Roberto tenía. Tú elegiste luchar, y esa elección cambió muchas vidas». Elena miró alrededor del jardín, observando a los invitados celebrando. Reconoció a varias mujeres que había conocido a través de sus conferencias, mujeres que habían salido de matrimonios abusivos inspiradas por su historia. También estaban presentes algunos de los abogados y jueces que habían trabajado en su caso, incluyendo el magistrado Hernández, quien ahora era presidente del Tribunal Superior. «¿Sabes qué es lo más gratificante de todo esto?», le preguntó Elena a Diego. «¿Qué?». «Ver que Sofía eligió a un hombre que la respeta como igual. Después de crecer viendo el matrimonio disfuncional que yo tenía con Roberto, temía que no supiera reconocer una relación saludable. Sofía es extraordinaria», dijo Diego con admiración genuina. «Es fuerte, inteligente, compasiva, y tiene una claridad moral que inspira. Ella me eligió tanto como yo la elegí a ella». Cuando la fiesta estaba terminando, Elena se encontró sola en el jardín por unos momentos, reflexionando sobre el increíble viaje que había comenzado hace 10 años. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Señora Ramírez, soy María González. Leí su libro y vi su conferencia en TED el año pasado. Después de 20 años de matrimonio abusivo, finalmente encontré el valor para dejarlo. Mi divorcio se finalizó ayer. Quería agradecerle por mostrarme que era posible. Mi hija de 16 años ahora tiene un ejemplo de lo que significa ser una mujer fuerte. Gracias por cambiar nuestras vidas». Elena sonrió guardando el teléfono. Mensajes como ese llegaban regularmente, recordándole por qué había elegido hacer pública su historia, a pesar de la exposición personal que implicaba. Valeria se acercó, cargando 2 copas de champán. «¿En qué piensas?». «En lo extraños que son los caminos de la vida», respondió Elena aceptando la copa. «Hace 10 años pensé que mi mundo se había acabado cuando descubrí la traición de Roberto. Nunca imaginé que esa experiencia se convertiría en el fundamento de una nueva vida mucho mejor. Roberto te hizo un favor al mostrar su verdadera naturaleza», comentó Valeria. «Si hubieras seguido siendo más discreto, podrías haber pasado el resto de tu vida viviendo una mentira».
Exacto. Su arrogancia fue su perdición, pero fue mi liberación. Las dos mujeres brindaron mientras observaban a Sofía y Diego bailando su última canción como recién casados. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si Roberto hubiera ganado el juicio? Preguntó Valeria. Elena lo pensó durante un momento. A veces. Pero luego recuerdo que Roberto nunca podría haber ganado porque la verdad estaba de nuestro lado. Él se reía en el juicio porque creía que el poder y el dinero siempre vencen a la justicia. Pero se equivocó. La verdad documentada y presentada correctamente es más poderosa que cualquier influencia o corrupción. ¿Crees que aprendió esa lección antes de morir? Creo que sí. En su lecho de muerte, finalmente admitió la verdad sobre lo que había hecho. Fue demasiado tarde para cambiar las consecuencias, pero al menos murió reconociendo la realidad. Sofía se acercó a ellas, radiante en su vestido de novia. Mami, Diego y yo nos vamos en 1 hora para nuestra luna de miel. Pero antes quería darte esto. Le entregó a Elena una caja pequeña envuelta en papel dorado. Dentro había un collar de perlas con un dije en forma de corazón, grabado con las palabras: «Para la mujer más valiente que conozco. Con amor eterno, Sofía». Elena se quebró emocionalmente. «Mi amor, es hermoso. Quería que tuvieras algo que te recordara todos los días lo orgullosa que estoy de ser tu hija», dijo Sofía, abrazando a Elena fuertemente. «Sofía, yo soy la que está orgullosa. Te convertiste en la mujer extraordinaria que siempre supe que podrías ser». Después de que los recién casados se marcharon, Elena ayudó a supervisar la limpieza del evento. Era una rutina familiar. Había coordinado cientos de bodas en los últimos años, pero esta había sido especial por razones obvias. Mientras guardaba las decoraciones, Elena reflexionó sobre los cambios en su vida durante la última década. Había pasado de ser una ama de casa dependiente a ser una empresaria exitosa y una activista reconocida. Había perdido una mansión lujosa, pero había ganado un propósito de vida. Había perdido un matrimonio falso, pero había construido relaciones auténticas. Su libro con Valeria había vendido más de 200,000 copias en México y había sido traducido al inglés, francés y portugués. Las regalías le habían proporcionado estabilidad financiera, pero más importante, el libro había tocado vidas alrededor del mundo. Elena había recibido cartas de mujeres en España, Argentina, Estados Unidos y otros países, contándole cómo su historia las había inspirado a tomar acción en sus propias situaciones difíciles. Algunas habían escapado de matrimonios abusivos, otras habían denunciado acoso laboral, y otras simplemente habían encontrado el valor para perseguir sus sueños después de años de ser subestimadas. El centro de apoyo legal que dirigiría a partir del próximo mes era la culminación de una década de trabajo activista. Tendría un equipo de 12 abogados especializados en violencia doméstica, 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales y recursos para ayudar a hasta 500 mujeres por año. Esa noche, Elena regresó a su penthouse en Providencia. Había comprado el departamento 2 años atrás con las ganancias de su trabajo y las regalías del libro. Era un espacio elegante pero acogedor, decorado con arte local y fotografías de sus viajes con Sofía. Se sirvió una copa de vino y salió a la terraza, desde donde podía ver las luces de Guadalajara extendiéndose hacia el horizonte. La ciudad que había sido testigo de su transformación ahora parecía llena de posibilidades infinitas. Su teléfono sonó. Era una llamada internacional de Londres. «Señora Ramírez, habla Dr. Jennifer Mitchell de la Universidad de Cambridge. Estamos organizando una conferencia internacional sobre violencia doméstica y empoderamiento femenino el próximo año. Nos encantaría invitarla como oradora principal». Elena sonrió. Las invitaciones internacionales habían comenzado a llegar con más frecuencia en los últimos años. «Me encantaría participar, Dr. Mitchell». Después de coordinar los detalles de la conferencia, Elena se quedó en la terraza disfrutando del aire nocturno. Pensó en Roberto y en cómo se habría sentido al saber que su ex esposa, insignificante, ahora era invitada a hablar en universidades prestigiosas alrededor del mundo. Roberto había muerto creyendo que había arruinado la vida de Elena, pero la realidad era exactamente lo opuesto. Sus acciones habían liberado a Elena para descubrir su verdadero potencial
y construir una vida mucho más significativa de la que jamás había tenido como su esposa. El teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de Diego, enviando fotografías de su luna de miel en Costa Rica. En las imágenes, Sofía se veía radiante de felicidad, abrazada por un hombre que obviamente la adoraba y la respetaba. Elena respondió: «Se ven hermosos juntos. Disfruten cada momento». Inmediatamente recibió una respuesta de Sofía: «Mami, gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero al mostrarme lo que no es. Te amo infinitamente». Elena guardó el teléfono, sintiendo una satisfacción profunda. La mejor venganza contra Roberto no había sido su sentencia de prisión o la confiscación de sus bienes. La mejor venganza había sido criar a una hija que sabía reconocer y elegir el amor auténtico. A las 11 de la noche, Elena estaba preparándose para dormir cuando recibió una última llamada del día. Era de una mujer joven que sonaba desesperada. «Señora Ramírez, mi nombre es Carmen Delgado. Conseguí su número de su sitio web. Mi esposo, él, necesito ayuda. Leí su libro y creo que estoy viviendo lo mismo que usted vivió». Elena se sentó en su cama, dándole toda su atención a la llamada. «Carmen, cuéntame qué está pasando». Durante la siguiente hora, Elena escuchó una historia familiar. Un esposo controlador, finanzas ocultas, infidelidades sospechosas, intimidación psicológica. Era como escuchar su propia historia de hace 10 años. «Carmen», dijo Elena cuando la mujer terminó de hablar, «todo lo que me has contado suena muy familiar. Lo que necesitas saber es que no estás loca, no estás exagerando y no estás sola. ¿Cree que puedo salir de esto? Tengo 3 hijos pequeños y no tengo trabajo. Él controla todo el dinero. Carmen, hace 10 años yo estaba exactamente en tu situación. Pensé que era imposible salir, pero no solo salí. Construí una vida mejor de la que jamás había imaginado. Y tú también puedes hacerlo». Elena pasó la siguiente media hora dándole a Carmen información práctica. Cómo documentar evidencias, cómo acceder a asistencia legal, cómo proteger a sus hijos, cómo planificar financieramente para la independencia. ¿De verdad cree que puedo lograrlo?, preguntó Carmen, su voz llena de esperanza por primera vez en la conversación. «Carmen, no solo creo que puedes lograrlo, sé que puedes lograrlo». Y cuando hayas salido de esta situación, vas a ser más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Después de colgar, Elena se quedó despierta por un rato más, pensando en Carmen y en las miles de mujeres como ella que estaban atrapadas en situaciones similares. Era exactamente por mujeres como Carmen que Elena había decidido dedicar su vida a este trabajo. Se levantó y fue a su escritorio, donde tenía enmarcada una copia de la primera página del periódico del día que Roberto fue arrestado. El titular decía: «Empresario prominente arrestado por lavado de dinero. Esposa presenta evidencias devastadoras». Junto al recorte había una fotografía de ella y Sofía, tomada el día del divorcio final, ambas sonriendo con alivio y triunfo. Era un recordatorio visual de lo lejos que habían llegado. Elena tomó un cuaderno y comenzó a escribir ideas para su próximo libro. Había decidido escribir una guía práctica específica para mujeres en situaciones de violencia doméstica, con pasos concretos para planificar una salida segura y legal. Mientras escribía, Elena reflexionó sobre la ironía de su historia. Roberto había reído en el juicio porque creía que tenía todo el poder. Su risa había sido el sonido de un hombre que pensaba que había ganado antes de que el juego hubiera terminado. Pero Elena había tenido la última risa. Y no había sido una risa de venganza o crueldad. Había sido la risa de una mujer libre, fuerte y realizada que había construido una vida auténtica sobre las cenizas de una mentira. La prueba que había sacado en el juicio no solo había hundido a Roberto, había elevado a Elena y a Sofía hacia alturas que nunca habrían alcanzado si hubieran seguido viviendo la mentira. 10 años después, Elena Ramírez no era ya la víctima de Roberto Salinas. Era la autora de su propia historia, la arquitecta de su propio destino, y la inspiración para miles de mujeres que habían encontrado el valor para reclamar sus propias vidas. Y esa, Elena pensó mientras terminaba de escribir, era la mejor venganza de todas. Vivir bien, ser feliz
y ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Afuera, Guadalajara dormía bajo un cielo estrellado, pero Elena sabía que en algún lugar de la ciudad, otra mujer estaba despierta planeando su escape, inspirada por una historia que había comenzado con traición, pero que había terminado con triunfo. El círculo continuaba, y Elena no podría estar más orgullosa de ser parte de él. ¿Qué te pareció la increíble historia de Elena y su lucha por la justicia? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar o has vivido algo parecido en tu propia vida? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar y ayudar a otras personas que están enfrentando situaciones difíciles. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te entretuvo durante estas 2 horas, no olvides darle like al video para que YouTube pueda mostrárselo a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje de esperanza y fortaleza. Y si quieres seguir escuchando historias reales como esta, que demuestran que la justicia es posible cuando tenemos el valor de luchar por ella, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida y escribir tu propia historia de triunfo. Nos vemos en el próximo video.